Quiero invitarle que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 18. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hay una necesidad que debe de haber en nuestras vidas, que es orar siempre, con un pensamiento de no desmayar, de no desmoronarnos. Hablando de la parábola, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una parábola que el Señor introduce de una mujer viuda, llena de necesidades, que se acerca a un juez, pero este juez tiene una cualidad, que es un hombre injusto, que no practica el amor de Dios, que desconoce la palabra de Dios, que desconoce los mandamientos de Dios. Este hombre tiene unas actitudes, una situación donde él no con diligencia ayuda a la mujer, sino que él permite que ella vaya y venga una y otra vez y le insista y le insista. Pero el propósito de esta enseñanza era mostrar a sus discípulos que deben orar siempre y no desmayar. Deben buscar a Dios, deben acercarse a Dios, mostrando que la oración muchas veces no tiene una respuesta inmediata, y que si no hay una respuesta inmediata en la oración, esta actitud no debe causar, o esta situación no debe causar desánimo en ellos hasta el punto de dejar de orar. A veces oramos mucho y a veces pedimos a Dios, pero hay situaciones en las cuales Dios no responde inmediatamente. El Señor le muestra a sus discípulos a través de esta parábola que se debe de orar confiando en Dios y no en los hombres. Debemos poner nuestra mirada en Dios y no en las apariencias de los hombres. A veces podemos ver a alguien pudiente, a veces tenemos un familiar pudiente, o a veces tenemos alguien en el que creemos que nos puede salvar de nuestra situación, de nuestra condición. Este puede ser el que me va a ayudar, y le sonreímos y lo tratamos bien y lo colocamos en un pedestal, pero Dios no puede ser engañado. Dios sabe con qué intenciones nos acercamos a nuestro prójimo. Si es con la intención de buscar en Él la salvación que necesitamos. Y el Señor
nos muestra en esta parábola que el que ora y busca a Dios es aquel que muestra su confianza en Él, su esperanza en Él. Esta parábola muestra un contraste entre un juez, una persona con un grado alto de autoridad, pero también que es un hombre injusto. Es porque conoce cómo debe de ser el fallo a favor de esta mujer, pero él demora la respuesta a esta mujer que está necesitando que este juez falle a su favor. La situación puede ser muchas. Puede estar reclamando una herencia, puede estar pidiendo el pago que sus tierras no había recibido usufructo. Son muchas situaciones que nos podríamos imaginar, pero no debemos ir más allá de lo que dice la Escritura. La Escritura está enfocada en que este hombre, este juez, era un juez lleno de injusticias, pero también nos muestra que frente a ese juez hay un Dios que es juez, que es Padre y que es justo y que es amoroso, que aquellos que le buscan a Él pueden hallar en Él la respuesta. Este mensaje del Señor muestra que la insistencia de esta mujer hizo que un juez injusto, con principios morales caídos, terminara ayudándole, fallándole a su favor, haciéndole bien a su causa. Esta mujer me es molesta, voy a actuar en justicia, voy a aplicar la ley, voy a dar un fallo a favor de esta mujer, porque esta viuda me es molesta, por cuanto viene e insiste una y otra vez en buscarme, en hallar el favor mío, le haré justicia. Termina haciéndolo, pero el Señor les hace una pregunta a sus discípulos al final, diciéndoles que cuando el Señor venga, hallará fe como esta en la tierra, de insistir a Él en medio de la adversidad, en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Habrá gente para el final del tiempo que buscará a Dios en medio de un mundo confuso y lleno de maldad. Ayer nomás veíamos estos 2 días bombas por todos lados, en el Cauca, en Cerrito, en Palmira, aquí en Cali. Un hombre buscando cómo frenar las elecciones, cómo postergar las elecciones, para dar a través de decretos sus famosos, su voluntad, porque no todos entienden lo que pasa. Dicen, no, esto es normal, como le dicen a uno, esto es normal, eso fue lo mismo en los años 90, estamos en la misma situación de los años 90, ¿así? Pero el problema es que el pueblo se acostumbra, cristianos se acostumbran a estas situaciones, dejan de orar, dejan de clamar a Dios por su nación, por su país, por su necesidad, y el Señor dice que cuando antes de su venida hallará fe en la tierra, gente que esté confiando en Él, aún a través de la oración, que su oración sea constante, insistente y sin desmayar. O nos acostumbraremos al mundo, pero el Señor dice que debemos es mirar, acostumbrarnos es al reino de Dios. Y para la oración a Dios es el acto de acercarnos a Él, es el acto de alinear
el alma, los deseos, los pensamientos a la voluntad de Dios. Dios nos llama a tener una relación con Él. Hace 8 días veíamos la necesidad de buscar, de estar en la presencia de Dios. Hace 8 días veíamos cómo Dios había ungido hombres, pero habían perdido la presencia de Dios. Y no podemos ser así, ungidos, pero sin la presencia de Dios. Como lo fue Saúl, ungido, pero sin la presencia de Dios. Como Sansón, ungido para derribar puertas, para destruir al enemigo, pero sin la presencia de Dios. Dios quiere que nosotros le busquemos a través de la oración, que podamos acercarnos a Él confiadamente ante el trono de su gloria. Uno de los salmos, el Salmo 139 dice: examíname, oh Dios, examíname y conoce mi corazón y pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Es una oración, pero también es una actitud de mirarse en el interior y de acercarse al Padre, porque Dios también nos invita a revisarnos dentro de nosotros mismos, a escudriñar en los rincones ocultos de nuestros pensamientos, de nuestra mente, cuáles son las verdaderas intenciones de nuestro corazón, para cambiar todo esto por un camino de integridad, por un camino que agrade a Dios. A veces nuestras oraciones pueden tener estorbo, pueden tener obstáculos, porque la Biblia dice que hay obstáculo en las oraciones. Pero Dios quiere que nosotros seamos conscientes de que cualquiera que se dispone a buscar a Dios lo puede hacer, y que lo haga sin desmotivarse, sin desmayar, que lo haga constantemente. Cuando oramos a Dios, derramamos nuestro corazón a Él. Yo le hago una pregunta: durante esta semana, ¿cómo fue su oración a Dios? ¿Pudo usted de este domingo anterior hasta hoy en oración derramar su corazón a Él? ¿Se humilló a Él? ¿Se acercó a Él? ¿Estuvo en la presencia de Dios buscándolo? ¿Estuvo de rodillas, no solamente en sus piernas, sino también en sus pensamientos, con su corazón doblado a Él, fortaleciéndose, corrigiéndose en Él? Cuando hacemos esto, no es para manipular a Dios. Cuando buscamos a Dios no debe de ser por manipulación, porque muchos lo hacen, sino con una actitud de amor a Él, con una actitud de reconocer en Él que en Él está suplidas todas nuestras necesidades. Nos alineamos en Él cuando oramos a Él, cuando levantamos su palabra con nuestros labios y hacemos que su palabra sea nuestra oración en nuestra boca. Cuando permitimos que el Espíritu de Dios, aún, dice Él, dirija nuestras oraciones, nuestros pensamientos. Y es allí cuando nos alineamos en Él. Es allí cuando comenzamos a hacer la voluntad de Él, el propósito de Dios. El verso 7 dice: ¿y acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche?
O sea, que claman a Él en oración y sin desmayar. ¿Hace cuánto no oras? ¿Cómo fue tu oración durante esta semana? ¿Solamente por la necesidad de ser cuidado mientras vas al trabajo, a la universidad o a hacer tus ocupaciones? ¿O te decidiste a tener una relación mucho más allá de estos intereses personales y buscar la presencia de Dios en oración? Cuando oras sin desmayar día y noche, como dice la Escritura y como el Señor lo está diciendo, es porque está reconociendo una total dependencia de Dios. Aquel que hace lo que Él manda, aquel que ora constantemente, reconoce su dependencia de Dios y así puede cumplir el propósito de Dios. Jesús era un hombre, como lo dice en el hebreo Yeshua. Jesús era un hombre como nosotros, era el Mesías, pero era un hombre. Y Él oraba día y noche. Se apartaba y oraba. Se levantaba en la madrugada y oraba. Y clamaba a Él día y noche. ¿Por qué ganaba las batallas en el día? ¿Por qué le daba duro a los demonios y a los endemoniados? ¿Por qué? ¿Por qué le daba fuerte a las potestades satánicas? Porque Él ganaba las batallas en oración, en la madrugada, en la noche. Allí Él tenía la victoria. Y cuando salía a la batalla física, Él ganaba. Él vencía al enemigo. Traía libertad al oprimido, daba vista al ciego, el cojo podía caminar, el sordo podía oír, el lunático era libre de la opresión, porque ganaba la batalla ¿en dónde? En la noche, orando, clamando a Dios, y usted también lo puede hacer. Usted también está llamado a ser victorioso en Él, a ganar las batallas que tiene, pero tienes que decidirte a no desmayar. Tienes que decidirte a entender la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahora mira esto. Este Mesías, Jesús, Yeshua, como usted lo quiera llamar, fue profetizado por Isaías. Fue profetizado por Daniel, fue profetizado por Moisés, fue profetizado por muchos hombres profetas de Dios. Pero Él nunca dejó de orar, a pesar de que fue profetizado, a pesar de que era el Hijo de Dios, llamado el Hijo de Dios, nunca dejó de orar, porque Él entendía que para cumplir el propósito al que fue enviado, necesitaba de la oración. Necesitaba de acercarse a Dios, a su Padre eterno, al Padre eterno. El Verbo hecho carne, el Hijo de Dios en su humanidad, dependía totalmente de la oración y guía del Padre eterno. Amén. Y así nosotros también necesitamos de orar. Hay cosas que usted tiene allí en su mente. Hay cosas que anhela su corazón y Dios no le dice o no te impide que esas cosas que están en tu mente, en tu corazón, que tú anhelas, Él no dice que no ores por ellas. Pero Él sí dice que tu oración debe de ser constante, que si tú buscas primero el reino de Dios, todas las cosas que tú anhelas serán añadidas para tu vida. Mientras pasas por este mundo, la vida de oración del Señor, de Jesús, no era un rito vacío,
sino que era el motor de su ministerio, era lo que lo impulsaba, unirse íntimamente con el Padre. Cada día él lo hacía. Tú ves las Escrituras y las lees, y dice que él oraba al Padre: Padre, te doy gracias porque tú me has escuchado. Y se apartó al monte a orar, y estaba en las sinagogas de ellos, y allí oraba, y los enfermos eran sanados, curados. La oración es importante para nuestras vidas, pero debes creer que cuando tú oras, las cosas en Él son posibles. Solo en Él. Entonces, Jesús, al igual que nosotros, enfrentó el cansancio, enfrentó tentaciones, fue angustiado hasta la muerte. Él dice en el huerto de Getsemaní: estoy triste hasta la muerte. A veces hemos estado tristes, no sé si hasta la muerte, pero le damos pie para que nos desanimemos. Damos pie para apartarnos de Dios, dejar de orar, dejar de buscarlo. Pero Él no lo hizo. La oración debe de ser esa herramienta en nuestras vidas, una herramienta que debe de usarse constantemente. Y esto nos muestra que Él estaba limitado en su humanidad. Era un hombre como uno de nosotros, pero la oración era la forma de reconocer y actuar en dependencia del Padre Celestial, para recibir fortaleza, para recibir de Él sabiduría y protección, hasta el punto que tú ves en Lucas capítulo 22, verso 42 al 43, o antes, dice que Él, estando en el huerto de Getsemaní, oró al Padre diciendo: Padre, si quieres, ayúdame. Si quieres, pasa de mí esta copa de juicio, pero hágase no mi voluntad, sino la tuya. Que se cumpla el propósito por el cual tú me has enviado. Y él, estando orando, dice que se le apareció un ángel para fortalecerle. Cuando oramos somos fortalecidos en el Señor. Cuando derramamos nuestro corazón delante de Él, cuando le decimos a Él: ya no puedo más, estoy cansado, estoy cansada, estoy agotado, estoy agotada con esta situación. Él es el que te levanta, Él es el que te ayuda, y Él hace lo que tú no puedes hacer, y Él hace lo que tú necesitas para que sigas reconociendo que en Él está tu fortaleza. Tú necesitas orar sin desmayar. Ora sin desmayar. Si miras a los hombres, te desanimas, pero si miras a Dios, te fortaleces, avanzas. La oración del Señor no era un ritual como el del fariseo, que oraban y oraban. Dice que oraban en las esquinas para ser vistos por los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que eran personas que oraban, pero no se dejaban transformar en su corazón. La oración también transforma nuestro corazón, cambia nuestros pensamientos. La oración debe de ser un estado de humildad a Dios, para que nos despojemos de nuestros pensamientos. A veces, como oramos, pero estamos pensando en nuestros problemas. Y oramos y estamos pensando, o estás pensando en cómo
terminar de hacer el arroz, de atender la familia, los hijos, los nietos. Estás orando y se te apareció la imagen, no de Jesucristo, sino del jefe que te tiene aquí, fregándote a toda hora, o de la jefa. No. Aún en la oración debemos despojarnos de nuestros pensamientos y esperar la respuesta de Dios. Esperar en Él, buscarlo a Él con humildad. Si Jesús, el enviado de Dios, oraba, ¿cuánto más necesitamos nosotros de orar? Necesitamos acercarnos a Dios. Es bueno y hay que hacerlo. Hay que estudiar, hay que trabajar, hay que prepararse para la vida. Pero Mateo capítulo 6 nos dice en el verso 33: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Por las que andamos afanados por la comida, afanados por el vestido, afanados por la bebida, por una enfermedad, por una situación en el trabajo, una situación con un hijo, afanados. Y el Señor dice, por más que nos preocupemos, no puedes hacer crecer ni siquiera un codo. O sea, no puedes cambiar la situación a no ser de que sepas depender del Señor, confiar en el Señor. Y una muestra de confiar en el Señor es la forma en que tú hablas del problema. No es decir, ay, es que el médico me dijo que ya me quedo así, pero gloria a Dios. ¿No, gloria a Dios de qué? ¿De que el médico dijo que te ibas a quedar así? No. Tú tienes que hablar lo que dice Él. Lo que el Señor dice: Señor, tu palabra dice que por tus llagas yo soy sano. Tu palabra dice que no de balde te servimos. Tu palabra dice, eso debe de estar en nuestra boca. Tu palabra dice. Y es allí cuando estás haciendo oración a Dios, estás elevando tu oración a Dios. Y Dios quiere que nosotros corrijamos nuestro corazón en un estado de humildad. Buscar a Dios, buscar su reino y su justicia ante todas las cosas. Y la palabra de Dios nos dice que hay promesas para el que busca a Dios. El Salmo 37, en el verso 17 dice: claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Claman, o sea, están constantemente buscando a Dios, clamando, orando, pidiendo a Dios por una situación. Pero también dice, claman los justos, los que son justos, los que hacen lo correcto conforme a la palabra de Dios. Sus vidas se asemejan al carácter de Dios. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Mateo 7, del 7 al 8 dice: pedid y se os dará. ¿Pide usted a Dios? ¿O hace cuánto dejó de pedir a Dios? Y el Señor te está diciendo: orad sin descansar. Hay una necesidad, tienes una necesidad de entender que tu oración debe de ser constante, sin desmayar, sin desanimarte, que tal vez estás sin trabajo y vas y buscas y no encuentras por ningún lado. ¿En dónde? Porque es que a veces la gente le dice a uno: pastor, aquí está la hoja de vida para que me ayude. ¿Yo? O a veces van al trabajo y mire,
aquí está mi hoja de vida, y van contentos a entregarle la hoja de vida a alguien que están recibiendo, al secretario o la recepción, pero su mente está pensando que él le va a ayudar. No, nuestra confianza debe de estar ¿en dónde? En el Señor. Y nosotros manifestamos nuestra confianza en Dios con nuestros actos, con nuestras actitudes, cuando cambiamos de forma de pensar, cuando entendemos que debemos hacer lo que es correcto. Nuestras obras deben de ser correctas porque manifestamos la transformación que Jesús, que Yeshua, que Dios, nuestro Padre eterno, hace cuando su palabra la recibimos en nuestro corazón. Le manifestamos a Él que hemos dejado nuestro rencor, nuestro odio, nuestra mala forma de hablar, quejarnos. Ya no nos quejamos, sino que hablamos de la gloria de Dios, de lo que Él puede hacer. Entonces las cosas cambian para nuestras vidas. Todo cambia y Dios quiere que todo cambie, porque Él es nuestro Padre eterno. Pedid, pedid, pedid. Él como Padre quiere que entiendas que tú debes pedirle, porque tú eres su hijo, porque tú eres su hija. Porque tenemos una mala enseñanza donde dice que no, a Dios no hay que pedirle nada. Pues ¿cómo que no? Si Él mismo lo está diciendo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad. Insistentemente es lo que el Señor está diciendo. Pedid insistentemente, llamad insistentemente, buscad insistentemente. Y eso es lo que no entendemos. Es importante nuestra oración a Dios. Marcos 11:24 dice: por tanto les digo, pidan en oración, crean que lo reciben y les será concedido. Crean que lo que piden les será hecho. El que cree, dice la palabra, todo le es posible. En otras palabras, el que cree, crea las cosas. Cuando usted cree que puede ser una mejor persona, usted está creando algo para usted. Cuando usted cree que puede ser un mejor empresario, puede crear una empresa. Eso lo hacen los empresarios. El que cree, crea cosas. Mi padre era un hombre que creaba muchas cosas. Y él decía, voy a crear esto, voy a fabricar esto. Y él lo fabricaba. Y era el único que fabricaba en los años 90 cosas que no habían en el mercado. Creaba cosas que no habían en el mercado. Creaba alarmas contra temblores. Creaba cosas que no existían. Creaba una llave que con la palma se abría la llave del agua. Hasta el punto que ese experimento fue llevado al Colegio de los Andes en Buga, en los años 90, y ganó el premio. Y ese premio quedó en manos de empresarios. Cuando salió en televisión, lo expusieron en el programa El Profesor Yarumo. ¿Se acuerdan de ese programa? Ahí salió el experimento de él. Y decían ahí, del Colegio Los Andes, o sea, de él le habían tomado ese experimento. Creaba cosas. El que cree, todo le es posible, más cuando estamos con Dios. El que cree, crea las cosas. Pero tenemos que confiar en el Señor, apropiarnos de su palabra, orar sin miedo, pedirle al Señor sin miedo. No te conformes con las palabras del médico. No te conformes con las palabras del que viene a cobrarte la deuda, con la amenaza. No te conformes con nada de lo que diga el hombre. Créele al Señor.
Amén. Créele a Dios, búscale, ora a Él, clama a Él, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Primera de Juan 5, 4, 15. Y esta es la confianza que tenemos en ti, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Él, Él nos oye. Y sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, la oración está sujeta a buscar, a cumplir, a hacer la voluntad de Dios. No le pongas estorbo a tus oraciones a través de la queja, un ejemplo. No le pongas estorbo a tus oraciones cuando estás cometiendo una injusticia con el que trabaja para ti. No, quita eso, quita la injusticia y ora a Dios. Clama a Dios y Él te oirá. El Salmo 145, 18 dice: cerca está Jehová de todos los que le invocan. Pero luego hace una aclaración y dice: de todos los que le invocan de veras, o sea, de verdad. Jeremías 29, 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Filipenses 4, 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos. ¿Qué lo tiene afanado a usted? ¿El pago del arriendo? ¿Los servicios públicos? ¿El pago de los servicios? ¿La nevera que está vacía? Hoy la nevera de mi casa amaneció hermosa, hermanos. Yo decía: Dios mío, gracias por esta nevera, ¿cierto, mi amor? Esposa mía, mis hijos. Abríamos la nevera y había un chorizo. Abríamos abajo y habían 3 huevos. Estaba limpia, pero estaba aseada. Está aseada porque está esperando ser llena. Está esperando ser llena de carne, de quesos, de pescado, de frutas, de verduras. No me desanimo. Eso a mí no me desanima, porque mi confianza está puesta ¿en quién? En Jehová de los ejércitos. Amén. En Él está puesta mi confianza. Y Dios quiere que tú confíes en Él. ¿Estás enfermo? ¿Estás enferma? Espera en Él y Él hará. Una vez les cuento un testimonio. Estaba con un cálculo en los riñones, ya iba a decir en los ovarios. Estaba con cálculos y tenía un dolor en la espalda y no podía hacer cosas. Y me fui, mi esposa me dice: vaya al médico. Me fui al médico y me pasaron por esa máquina que lo cuestan a uno, no recuerdo el nombre. Me dice: bueno, usted tiene un cálculo así de grande, una cosa grandísima. Le vamos a dar estos calmantes y si usted siente otra vez dolores, véngase y aquí lo operamos. Y yo: ¿cómo? Que a mí no me gustan las operaciones. Y preciso, eso fue un sábado. Y para el día martes, amaneciendo miércoles, me empezó a dar esos dolores. Y me acordaba de las palabras del médico: si te vuelve, yo me lo imaginaba, si te vuelve a molestar y a dar dolores, vienes aquí que aquí te operamos. Y ese dolor era intenso y cada vez más intenso. Y me levanté 12 de la noche, me fui a orar y de rodillas le pedí al Señor que me ayudara. Y Señor, a mí no me gustan las operaciones. Empecé primero a expresarle mis inquietudes, mis angustias, mis temores, mi afán, mi preocupación. Y estando en oración, allí orándome, el Señor me acordó de no le estoy hablando de una piña que habíamos comprado el día domingo. Y estando en oración,
Yo oí cuando el Señor me dice, cómete esa piña, cómete esa piña. Yo cogí, la pelé y me la comí toda. Fui y me acosté, le di gracias al Señor, fui y me acosté. Y a las 2 horas sentí como una contracción aquí en el vientre. Fui a orinar y ese cálculo ¡prum!, salió como una bala. Una cosa así grande. No hubo necesidad de operación. Porque los que confían en Dios, los que esperan en Jehová, los que entendemos que cerca está Dios, a todos los que le invocan, Él escucha, Él responde. No dudemos, no desconfiemos de sus palabras. Vas a oír al médico, vas a oír a tu jefe o a tu jefa, vas a oír sobre la situación, pero no desconfíes de Dios. Habla la palabra de Dios. Cuando tú la hablas, esa es tu oración a Dios. Cuando tú pones la palabra de Dios en tu boca y la expresas, estás batallando contra las fuerzas de Satanás, contra la obra del diablo, contra las huestes, contra todo lo que hace que este mundo esté caído abajo. Pero cuando tú hablas la palabra de Dios, tu alma se eleva y se conecta con el Creador. Y es allí donde Él obra, donde Él pelea por nosotros. Es allí cuando tú ves la gloria de Dios, el poder de Dios, la magnificencia, su amor, su bondad, su misericordia. Pero ora, 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 ora sin desmayar. Amén. Levántese y empecemos a orar y dígale, levántese, hermano. Con el amor del Señor le digo, levantémonos y oremos. Traiga delante del Señor la necesidad que usted tiene. Y dígale, Señor, aquí estoy delante de ti, oh Dios. Aquí está mi necesidad, Padre. Sé tú obrando, sé tú llenándome, sé tú, oh Dios, obrando en mi vida con tu poder, con tu gracia. Toma, oh Dios, de mí. Lléname de tu misericordia, lléname de tu paz, oh Dios. Sé tú fortaleciéndome. Sé tú, oh Dios, obrando en mi vida con tu poder, con tu gracia. Padre, derrama sobre mí de tu espíritu, derrama de mí ante mí, Señor, derrama de tu presencia sobre mi vida, oh Dios. Lléname de ti. Padre, en tu nombre, clamamos a ti. Oramos a ti por nuestra necesidad, Señor. Ore. Ore por su necesidad. Cierra sus ojos para que se pueda concentrar. Dígale, Señor, aquí estoy delante de ti. Y abra su corazón a Dios. Y exprésele su necesidad, el deseo que está en su corazón. Ese deseo que no se ha cumplido todavía. Dios quiere cumplirlo, porque allí está su palabra y lo dice. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Pidan insistentemente, busquen insistentemente, llamen con insistencia. Por tanto os digo, pidan en oración, creyendo que lo recibirán, o sea, creyendo que solo Él te puede proveer. Padre, aquí está tu pueblo, aquí estamos nosotros delante de ti. Padre, tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Padre, en el poder de tu nombre santo, ponemos delante de ti nuestras peticiones. Sé tú sanando, sé tú liberando, Dios, cada alma. Padre, en el nombre de Jesús, sea rota toda potestad de las tinieblas. Padre, en tu nombre,
tomamos la autoridad que tú nos das por tu palabra, rompiendo todo yugo de esclavitud, toda cadena, toda opresión que quiera o quiere traer a nuestras vidas desconfianza, dudas, temores. Padre, en el poder de tu nombre santo, destruimos toda obra de Satanás. Padre, todo espíritu inmundo, Señor, que quiere poner en nuestro corazón, en nuestra mente, apatía, pereza, desánimo para buscarte, lo echamos fuera de nuestras vidas. Todo espíritu inmundo, Señor, que quiere traer sobre nuestra casa opresión, aflicción, enfermedad, angustia, muerte prematura, lo echamos fuera de nuestras vidas. Levante su mano derecha y tome la autoridad en el nombre de Jesús. Dígale: Padre eterno, tomo la autoridad que tú me das a través de tu palabra, Señor. Y es en el nombre de Jesús que vengo delante de ti, frente a toda potestad de las tinieblas que tiene oprimida mi casa, mi vida, mi alma, mis finanzas, mi salud, la salud de los que están en mi hogar. Dígale: Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, envío tu ejército de guerra, Señor, para destruir, para derribar toda obra de Satanás, todo poder de las tinieblas que trae opresión, que trae angustia, que trae desesperanza a mi hogar. En el nombre de Jesús, toda enfermedad, todo espíritu inmundo que quiere traer a mi vida, a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijas, a mi propia vida, toda enfermedad para una muerte prematura, Padre, sea atada todas estas tinieblas en el nombre, en el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. Destruimos todo principado de maldad. Padre, guíanos, Señor. Obra en nuestras vidas. Obra con tu poder, con tu gracia, con tu espíritu en nuestras almas. Rompemos toda opresión. Rompemos en el nombre de Jesús todo poder de las tinieblas. Lo declaramos sin poder, sin autoridad sobre nosotros. Padre, tu palabra dice que por tus llagas soy sano. Dígalo: Padre, por tus llagas soy sano. Padre, tu palabra dice que en ti, Señor, por tu palabra, el débil se hace fuerte en ti, Señor. Tu palabra dice que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Padre, tu palabra dice que tú estás cerca de todos los que invocan tu nombre, Señor. Padre, aquí estamos, Señor, clamando por nuestra necesidad, clamando por nuestras vidas, clamando por nuestra salud, Señor, por nuestro bienestar. Dígale: Señor, perdona todo pecado en mí, toda transgresión mía a tu palabra, Señor, todo lo que yo he hecho y que ha transgredido tus mandamientos. Padre, te pedimos perdón. Límpianos, purifícanos, santifícanos en tu verdad, en el poder de la sangre del Mesías, en el poder de tu sangre poderosa. Y ahora dígale: Señor, en tu nombre soy victorioso. Tú me has llamado a tener la victoria, porque en ti hay poder, Señor, porque tuya es la gloria, Señor, y tú no la compartes con nadie. Padre, glorifícate en mi casa, glorifícate en mi vida, Señor. Dígale: Señor, gracias por todo lo que me has dado. Pongo delante de ti, Señor, cada situación, oh Dios, porque aún allí tú te manifestarás y te glorificarás. Y te damos gracias. Dígale: Señor, te doy gracias porque tú me has oído, porque tú me has escuchado, Señor. Y responderás, Señor, y yo te alabaré, y yo te glorificaré, y daré gloria a tu nombre, porque solo tú lo has hecho con tu mano poderosa. Gracias por tu fidelidad, gracias por tus misericordias, oh Dios. Tú eres grande, tú eres el Todopoderoso. Padre, gracias. Bendito es tu nombre, Señor, que nos levantas con tu poder y nos das la vida eterna. Dígale: Señor, gracias. Dígale: Padre eterno,
Dígale fuerte: Padre eterno, te doy gracias por la vida eterna que has introducido dentro de mí, en el nombre de Jesús. Y así con sus manos levantadas, Padre, bendice a tu pueblo, como dice tu palabra. El Señor Dios Todopoderoso, Jehová, te bendiga y te guarde. Jehová ponga su presencia delante de ti y traiga sobre ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro, su presencia esté